Este fin de semana Jorge González, ex líder de Los Prisioneros, sufrió un accidente vascular que lo obligó a cancelar indefinidamente su gira nacional. De acuerdo a la información de su manager y cercanos, el cantante sufrió un infarto que tenía un mínimo de 10 días de evolución. Pero vamos a profundizar, entender de qué se trata en CNN Chile. Vamos a saludar y conversar sobre este tema en el estudio con la doctora Jacqueline Cherpenice, neuróloga de la Clínica Las Condes. Doctora, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Hola, Macarena, buenas tardes. ¿Qué es un infarto cerebrovascular y es lo que afectó también al cantante Jorge González? Sí. Bueno, lo que le pasó a Jorge González es que se tapó, podríamos decir en términos simples, una arteria del cerebelo. ¿Ya? Las arterias, que son vasos que uno tiene, irrigan o envían sangre a diferentes áreas del cerebro. Y cada área del cerebro cumple una función determinada. Y esas se tapan. En general puede haber dos causas por las cuales se ocluye el flujo de sangre, que es como un río, se ocluye. Uno puede ser que venga un coágulo o un trombo, que hablamos nosotros, un trombo que venga circulando en la sangre y que obviamente tiene un tamaño en que a medida que se van disminuyendo de grosor las arterias, se tapa. ¿Ya? Va en la circulación. Eso fue una causa. Y la otra causa es que el vaso o las paredes de la arteria sufran algún daño o alguna enfermedad en la cual también se colapse, como una placa de colesterol que se abra y tape. En el fondo se tapa el flujo de sangre, que es el que alimenta las áreas del cerebro. Precisamente ayer en la tarde yo conversaba con el manager de Jorge González para conocer su estado de salud y él decía que ellos intuyen, los médicos intuían que esto podía venir de hace algunos días atrás, pero que se presentaba y se empezó a manifestar y él decía, bueno, era algo así como una gripe o tenía mucho cansancio, más de lo habitual, así que decidieron junto con el cantante, de acuerdo a lo que nos decía el manager, ir al centro asistencial, bueno, y ahí conocemos su diagnóstico. Esto, ¿con qué síntomas se manifiesta básicamente? Lo que pasa es que puede ocurrir de una forma un poco más larga, en la cual va generando síntomas que van, vienen, que son los accidentes vasculares transitorios. Cuando uno tiene un accidente vascular transitorio, tiene que acudir porque en el fondo es una llamada de alerta. Por alguna causa disminuye el flujo cerebral, ya deja de funcionar estas funciones que vamos a explicarlo, y después se vuelve la circulación, ¿ya? Y se destapa, viene. Entonces, obviamente, o son pequeños trombos que van, yo no sé bien qué tipo de oclusión tuvo, pero en algunas ocasiones va enviando como pequeños mensajes, son accidentes vasculares transitorios, vienen, hasta que finalmente se desencadenan uno más grande, o algunas personas simplemente no avisan y ocurre de un momento a otro uno grande. Puede ser de pronto uno así más grande. Uno grande, o claro. Otro que venga antecedido con estos pequeños accidentes. ¿Y manifiestan síntomas estos pequeños accidentes? Sí, claro que sí. Seguramente, bueno, depende del área, pero por lo que yo entiendo, lo que él presentó, eran del territorio del cerebelo, donde está, podríamos decir, la motilidad fina. Él tenía un trastorno del lenguaje, con un lenguaje traposo, me imagino yo, porque no he visto las imágenes, pero él tenía como un lenguaje traposo, una falla en la motilidad fina, una descoordinación, ¿ya? Cierta descoordinación, seguramente duraba, puede ser 10 minutos, una hora, un par de horas, y seguramente él mejoraba. Claro, su manager nos contó que estaba muy cansado y que se cansaba con mucha facilidad, entonces, más de lo que habitual. Exactamente, yo creo que es una falla de la coordinación, del equilibrio, entonces él piensa que es como un mareo puede tener una... Entonces, obviamente uno lo atribuye que puede ser agotamiento, estrés, pero en el fondo, cuando uno tiene que escuchar bien su cuerpo y saber qué cosas realmente no son por estrés, y yo creo que uno tiene que escuchar su cuerpo y darse cuenta que esto es un síntoma extraño, diferente al estrés, que son síntomas reales. ¿Y cuáles son las principales causas? Ya nos explicaba usted que esto era un trombo, un coágulo y que tapaba la arteria, pero ¿qué provoca ese tipo de trombo o coágulos? ¿Cuáles son las causas? Mira, lo que pasa es que las causas son varias. Uno cuando ingresa un paciente con un accidente vascular, uno tiene que hacer un estudio de encontrar la fuente embolígena o la fuente que suelta esto, que puede ser cardíaco,
puede tener un problema cardíaco que forma unos pequeños, se pueden formar como pequeñas turbulencias cuando el ritmo no es parejo, ¿ya? Puede venir del corazón cuando la persona es más joven, o la persona mayor pueda haber formado placas en las paredes de arteriosclerosis, de ateromas, de colesterol, podríamos ser. El colesterol se va depositando en las paredes, ¿ya? Y en algunas ocasiones estas se pueden soltar, o se van ocluyendo de a poco y se tapan. Y eso guarda relación, se habla del colesterol, es lo que exactamente, con ¿hay factores externos, por ejemplo? Sí, o sea, las personas tienen que cuidar el peso, porque obviamente el colesterol aumenta, la presión, la hipertensión tiene que estar bien controlada, la diabetes, el colesterol, o sea, son factores externos que influyen. Por eso hoy en día tiene que haber un cambio de vida. El estrés también influye, ya menos, pero puede tener, porque obviamente genera algunas alteraciones metabólicas. Pero uno tiene que tener una vida sana. Por eso hoy en día se aplica bastante los factores de riesgo en cuidar el peso, hacer actividad física, alimentación sana. Yo creo que eso es básico para prevenir que vengan este tipo de accidentes. Ayer también conversábamos, ¿cierto?, con el manager y nos decía que no sabían cuánto tiempo iba a ser la recuperación. Podrían ser 40 días y que en el momento, al día de ayer, había la obligación de silencio absoluto por parte de Jorge González, no podía hacer uso de su voz, bueno, mucho menos cantar, por supuesto, y que esto podía tardar varias semanas en la recuperación. Hoy nos enteramos, bueno, a través de la prensa, que él fue dado de alta y que continuará su recuperación en otro lugar distinto al donde estaba internado. ¿Cuáles son las principales consecuencias? Insisto, nosotros no conocemos la ficha clínica de Jorge González, así que la verdad es que ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Mira, depende un poco del tamaño de la arteria que se ocluyó. Si es una arteria muy grande, obviamente hay un territorio mucho mayor y el riesgo de secuela es mucho mayor. Ahora, si la arteria que es pequeña y que se tapó, el territorio es menos, por lo tanto yo pienso que los síntomas son más sutiles, por eso él no se dio cuenta, ¿ya? Ahora, yo creo que cuando de repente uno escucha personas que han tenido estos síntomas, porque no duele, no hay dolor, no como el infarto del corazón, que hay dolor. Aquí no hay dolor. Simplemente de un momento a otro la persona o no siente, o no puede mover y comete el error de irse a recostar. La verdad es que no. Uno, si se puede hacer algo, son las primeras 3 horas. ¿Las primeras 3 horas? 3 horas. O sea, uno tiene, ojalá 3 horas, o sea, y eso es importante que la población sepa, de que cuando uno tiene un síntoma neurológico, ya sea un trastorno en el lenguaje, ya sea una falla en la movilidad de un cuerpo, de la mano, uno tiene que acudir a un servicio de urgencia, porque si uno puede hacer algo, son dentro de las primeras horas, que es un tratamiento endovenoso. ¿De anticoagulante, me imagino? Claro, se hace un tratamiento para destapar, ¿ya? Y obviamente si llega más tarde de 6 horas, hasta 6 horas, uno entra y destapan la arteria, pero por dentro de la arteria, porque es más riesgo darle el tratamiento. O sea, uno tiene un par de horas nomás para llegar. Doctora, entonces, sin alarmar, por supuesto, a aquellos que nos acompañan esta tarde, pero sí para entregar un mensaje de salud y de vida sana, me imagino que 2 consejos. Sí. El primero, mejorar los hábitos alimenticios, vida sana, deporte, todo lo que sabemos, fuera el tabaquismo, fuera el alcohol, todas aquellas cosas. Pero también el poder conocer su cuerpo y escuchar cuando pasa algo a lo cual no estamos acostumbrados. Y poder, es mejor pecar de alaraco y poder llegar. Si hay un déficit neurológico, uno se da cuenta. No es la fatiga, el cansancio, uno tiene que saber que es un lado, es un sector que no está funcionando como el otro. Eso es lo más importante. Nos quedamos con esas recomendaciones. Gracias por visitarnos esta tarde en CNN Chile. Ya. Y a ustedes les invito a una pausa muy breve, no se vaya.